Buenas tardes, mi nombre es Sofía Franco y soy ayudante del Departamento de Anatomía. Les doy la bienvenida a esta serie de videos que se correlacionarán con sus prácticos de clase. El objetivo de los mismos será seguir las guías de práctico y señalar estructuras que verán luego con su docente. El cráneo es el esqueleto de la cabeza. Topográficamente se organiza en un neurocráneo y en un viscerocráneo a partir de un plano oblicuo que llamamos ángulo de Virchow. Es trazado desde la espina nasal del hueso frontal, luego sigue por el cuerpo del efenoides y termina en la porción anterior del foramen occipital, de forma tal que lo que reconocemos hacia abajo y hacia adelante se corresponde con el viscerocráneo y lo que reconocemos hacia atrás y hacia arriba corresponde al neurocráneo. A su vez, el neurocráneo se organiza en calota y base de cráneo, a partir también de otra línea que trazamos desde el surco supraciliar, luego sigue el arco cigomático y termina en la protuberancia occipital externa. Esta línea se llama línea de Poirier. El cráneo cuenta con una vista endocraneal y una exocraneal. En este caso, estamos frente a un preparado de la base del cráneo desde su vista endocraneal. Clásicamente se describen tres pisos o tres fosas, que son la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior, delimitadas por los siguientes reperes óseos. Tenemos el borde posterior del ala menor del hueso efenoides, las apófisis clinoides anteriores y el surco prequiasmático que separa la fosa craneal anterior de la fosa craneal media. Luego el borde superior del peñasco del temporal y las apófisis clinoides posteriores, que en este preparado han sido segmentadas, que separan la fosa craneal media de la fosa craneal posterior. De esta forma observamos los tres pisos de la base del cráneo. A continuación señalaremos las estructuras que deben reconocer en el práctico, comenzando por la fosa craneal anterior. En la línea media, de adelante hacia atrás, podemos observar el foramen ciego, donde topografiamos el origen del seno sagital superior, luego la apófisis crista galli, que da inserción a la hoz del cerebro, y a sus lados la lámina cribosa, que permite el pasaje de los filetes del nervio olfatorio, que es el primer nervio craneal. Luego el yugo efenoidal y el surco prequiasmático, como habíamos dicho. A ambos lados tenemos las eminencias orbitarias que pertenecen al hueso frontal y que brindan apoyo al lóbulo frontal. Y por último, los conductos ópticos que permiten el pasaje de la arteria oftálmica y del nervio óptico, que es el segundo nervio craneal. Y en este preparado también podemos observar el seno frontal, que es uno de los senos paranasales. Continuamos con la fosa craneal media. En el centro observamos a la silla turca enmarcada en las apófisis clinoides anteriores y las posteriores, alojada a la hipófisis, una glándula neuroendocrina vital. Luego observamos la fisura orbitaria superior o hendidura efenoidal, que permite el pasaje de la vena oftálmica superior y de los nervios craneales 3, oculomotor, 4, troclear, 6, abducens, que son los nervios motores del globo ocular, y también la primera rama de visión del trigémino, quinto nervio craneal, que es el nervio oftálmico. Luego observamos al foramen redondo, que permite el pasaje de la segunda rama de visión del trigémino, que es el nervio maxilar, el foramen oval, que permite el pasaje de la tercera rama de visión del trigémino, que es el nervio mandibular, junto con el nervio petroso menor y la arteria meningia media accesoria. Y por último, el foramen espinoso, que permite el pasaje de la arteria meningia media con su vena homónima. Asimismo, observamos el orificio interno del conducto carotidio. En este conducto encontramos a la arteria carótida interna rodeada de un plexo venoso y un plexo nervioso simpático. También a este nivel observamos la fosa del ganglio de Gasser, que es el ganglio sensitivo del nervio trigémino. Y por último, la eminencia arcuata a nivel del techo del tímpano, que se corresponde con los canales semicirculares superiores. Continuamos con la fosa craneal posterior. En la línea media observamos el clivus del occipital, el foramen occipital o foramen magno, que permite el pasaje de las arterias vertebrales y la transición bulbomedular envuelta en las meninges, la cresta occipital interna, que permite la inserción de la hoz del cerebelo,
y la protuberancia occipital interna, donde topografiamos a la confluencia de los senos venosos de la dura madre o prensa de aerófilo. A los lados observamos las fosas cerebelosas, donde se apoyan los hemisferios del cerebelo. Luego observamos los siguientes orificios: el conducto auditivo interno, que permite el pasaje de los nervios craneales 7 o facial y 8 o auditivo, y la arteria laberíntica, siendo este el paquete acústico facial, y el foramen yugular o foramen rasgado posterior, que es donde topografiamos el inicio de la vena yugular interna y que permite el pasaje de los nervios craneales 9, 10 y 11, glosofaringio, vago y espinal respectivamente. Y por último, el conducto del hipogloso, que permite el pasaje del 12º nervio craneal o nervio hipogloso. Bueno, ahora nos encontramos ante la vista exocraneal. Clásicamente, el exocráneo de la base del cráneo lo dividimos en 3 porciones: una porción anterior, una porción media y una porción posterior. Esto lo realizamos a través de 2 líneas horizontales: una bicigomática, que se extiende de un tubérculo articular hacia el otro, y otra bimastoidea, desde una apófisis mastoidea a la otra. La porción anterior o porción facial se encuentra engarzada con los huesos del viscerocráneo, por lo cual en este caso solamente vamos a destacar la apófisis pterigoides con su ala interna y con su ala externa, y entre ellas la fosa pterigoidea. Y luego nos vamos a centrar en la porción media o porción yugular. En el centro observamos el clivus del occipital, destacando el tubérculo faríngeo que da inserción a la aponeurosis faríngea, los cóndilos del occipital que se articulan con el atlas, el foramen magno, como ya vimos desde el endocráneo. Y luego, a los lados, para su estudio, dividimos esta porción primero en un cuadrilátero, a partir de una línea horizontal que va desde la apófisis mastoidea al cóndilo occipital, luego otra línea que se dirige desde un tubérculo articular a la apófisis pterigoides, y este cuadrilátero así delimitado lo dividimos en 2 triángulos, a partir de una línea que va desde la apófisis mastoidea a la apófisis pterigoidea. Comenzando por el triángulo anterolateral. Destacamos la fosa mandibular, que se articulará con el cóndilo de la mandíbula, formando la articulación temporomandibular, y el conducto auditivo externo. Asimismo, también podemos observar el foramen redondo y el foramen espinoso que vimos desde el endocráneo. En el triángulo póstero-medial vamos a destacar el orificio externo del conducto carotidio y el foramen yugular con su fosa, y también la apófisis estiloides, que en este preparado ha sido segmentada, y la apófisis mastoidea. Entre ambas, el orificio estilomastoideo, que permite el pasaje del nervio facial. Por último, en la porción posterior o porción occipital, destacamos la protuberancia occipital externa.